Cultura es la forma generalizada en que las personas adoptamos las formas de pensamiento. Son hábitos que se repiten diariamente porque se los vemos hacer a otras personas y que finalmente logran controlarnos. Nosotros somos productos de la cultura. La palabra cultura viene de culto, de adoración, de cultivo. Es algo que se va cultivando a través de generaciones y que nos impone ambientes. Casa de Fe. O agradables personas, que es importante, sino que también puedan decir que fuimos personas que entendimos cuál era la razón de nuestra existencia. Yo creo que ese es uno de los desafíos más grandes que todo ser humano tiene, encontrarse con la razón de su existencia. Y de verdad que yo creo que muchos en Casa de Fe, y la invitación es a todos, podamos encontrar esa razón de existir, esa razón que nos mantiene vivos, ese propósito que nos trajo a existencia. Y dentro de todo esto yo encuentro que también Casa de Fe nace a raíz o a razón de un propósito. Nosotros créanme, y quizá no lo he dicho últimamente, pero siempre lo he dicho, no, Casa de Fe no surge a raíz de un capricho, de un deseo reprimido o de un muy buen deseo inclusive, sino como resultado de que fuimos y hemos sido y hemos tratado y hemos procurado ser obedientes a Dios, ¿verdad? Yo me recuerdo muy bien que cuando el Señor me hace el llamado, yo tenía muchos proyectos en mente, muchas ideas, muchas otras cosas, y no se me pasaba por la cabeza esto. Incluso en algún momento yo le contaba a algunas personas que les decía, ¿y para qué otra iglesia en Guatemala? ¿Verdad? En ocasiones me cuentan que los guatemaltecos se van en ocasiones del país y lo que van a poner un mexicano es una taquería, ¿verdad? Y un guatemalteco es una iglesia, ¿verdad? Entonces yo decía, en Guatemala no nos hacen falta iglesias. Hay lugares donde no hay casas sino iglesias vecinas, ¿verdad? Y eso de alguna manera me hacía pensar si yo verdaderamente estaba entendiendo lo que el Señor me estaba diciendo. Y hubieron una multiforme formas, maneras en las que Dios me habló, ¿verdad? Me habló de manera personal y después incluso yo le dije, si mis pastores, si mis autoridades me dicen que no, seguramente esto fue una idea mía. Incluso dentro de mí albergaba la posibilidad de que eso pasara. Sin embargo, fue todo lo contrario. Incluso me recuerdo que invité a comer ese día a mi mamá. Esperé un año, honestamente, viviéndolo pues en lo íntimo, en lo privado, ¿verdad? Porque no fue una cosa que me enloqueció y ahora a todo el mundo le voy a ir a decir que soy pastor, ¿verdad? Y que el Señor me llamó y que mi vida cambió. En realidad fue reiniciar mi vida en muchas cosas. Incluso me llegué a preguntar y decirle, Señor, ¿y qué voy a hablar todos los domingos? Siento que tengo imaginación o un poco de creatividad, pero no sé hasta cuándo se me va a acabar o para cuánto me va a alcanzar. Sin imaginar que el Señor tenía cosas que probablemente yo no había visto ni había escuchado, pero eran aquellas cosas que Dios había preparado para empezarme a dar a conocer y a entender desde otro aspecto la vida espiritual o la vida del reino. Incluso les contaba, me reuní con mi mamá a almorzar y cuando se lo conté a mi mamá se puso a llorar. Y yo decía, ¿será que llora porque sí o está llorando porque no? ¿Verdad? Pero que está llorando, ¿verdad? Y pues cuando se le salieron sus lágrimas, pues ella me afirmó y me confirmó, pues diciéndome, ¿verdad? Que ella había creído que precisamente en esos días había estado hablando con mi hermana y que allá está, ¿verdad? Al fondo.
sobre cosas, ¿verdad?, que le hacían creer que yo había nacido para algo como esto, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que de verdad Casa de Fe nace bajo el propósito y en el corazón, en la mente de Dios. ¿Y por qué te digo yo esto? Porque estoy seguro que todos los que han empezado a participar de la casa se han dado cuenta de cómo Dios ha sido bueno, que nos ha ido permitiendo ir experimentando procesos de formación que nos permiten ir conociendo el propósito de nuestra existencia. Quizás no somos la iglesia convencional, ¿verdad?, porque tenemos una serie de procesos, de formas, de maneras. Sin embargo, yo creo que es la forma pedagógicamente espiritual en la que podemos irnos adentrando al propósito de nuestras vidas. Así que si tú todavía no participas de nuestro destino, de nuestra visión, de esto, estoy seguro que si es primera vez que tú nos escuchas, o de pronto una segunda, una tercera, pero todavía no eres parte de nosotros, la invitación está abierta para que seas parte de esta familia, que de verdad va a ser lo mejor que está en sus manos para amarte, para servirte y para contribuir en función del propósito, para servirte y darte a conocer cuál es el propósito de tu existencia. Así que de verdad estoy muy agradecido con el Señor y con la oportunidad que me brinda, el privilegio, el honor, el desafío de poder pastorear esta iglesia. Antes de presentar al maestro y entrar a esa introducción, quería pues agradecerle a todos los líderes, ¿verdad?, a todos los discípulos, a todos los servidores, a todos los que participan, mentores, todos los que participan de alguna forma en la construcción de la casa, ¿verdad? Porque yo sé que han puesto de su corazón, de su tiempo, de su amor, de su entendimiento, del entendimiento que Dios les ha dado, y estoy seguro que estamos en un inicio donde estoy seguro que habrán cosas que de manera espiritual y material sobreabundarán para nuestras vidas y a través de nuestras vidas. El Señor, mientras yo oraba, también yo podía percibir en mi espíritu que hay mujeres que inclusive durante mucho tiempo, mujeres casadas, han deseado inclusive poder traer a esta tierra un hijo y que no han podido, y yo creo como una señal del cielo y como una forma en la que el Señor te conduce y te posiciona dentro del propósito, también ocurrirá ese milagro en tu vida. Estoy seguro y convencido que también te invito a que, si es así, tú te puedas también comunicar con nosotros. Y para finalizar, hay un versículo en la Biblia que no sé si lo tenemos por aquí, de la carta a los Romanos, en el capítulo 15, versículo 19, en esta versión que yo tengo aquí, que es las Américas, que dice: con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Yo creo que todos y cada uno de nosotros somos participantes de un reino sobrehumano, sobrenatural, lleno de poder y de gloria. Y estoy convencido y estoy seguro que en la medida de que este propósito se encarne en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, la transformación inevitable del poder de Cristo, del reino y del propósito, va a producir sus efectos en nosotros. Estoy seguro y estoy convencido que si tú estás hoy en este lugar, si hoy estás conectado también, no es una casualidad, sino es parte de la causalidad del propósito que te tiene vinculado hoy a nuestra familia de fe. Así que desde ya, bienvenidos a todos, y quiero que se puedan dar, y a Casa de Fe, un fuerte aplauso. Bienvenidos también a todos los que nos están visitando por primera vez, a los que ya nos han visitado. Bienvenida, doña Glenny, es un honor, es un gusto tenerla aquí. Bienvenido también, es un honor y es un gusto tenerlo por aquí. Bienvenidos también, es un gusto, alegran mucho también mi corazón el poderlos ver, y de verdad bienvenidos a todos, ¿verdad? Qué bueno verlo, yo lo estuve esperando, ahí hemos hablado con su esposa. Bueno, tenemos el honor y el privilegio de contar con la presencia de uno de mis mentores, el maestro Luis Chipatecua. Él es colombiano, ustedes lo van a notar por su acento.
pero él reside ya desde hace varios años en Houston, ¿verdad? Estados Unidos. Él tiene alrededor de 50 años de casado y 50... Ah, no, eso no, eso es privado. Bueno, pero sí los tiene. Y también tiene una vida similar de ministerio, ¿verdad? Entonces, de verdad, yo estoy creyendo y estamos seguros, junto con el equipo, junto a los líderes, junto a los servidores, junto a toda la familia de la fe, que esta noche será una noche de poder, de transformación, de revelación y definitivamente de gloria. Bienvenido, maestro Luis Chipatecua, puede pasar adelante y que el Espíritu Santo lo use. Gracias. Ok. Después. Sí. Magnífico. Bueno, agradecido con Dios por tan grande honor de estar acá en esta casa, casa de propósito, casa de fe, casa de Dios, casa de amor, casa de excelencia, todo eso es lo que se percibe, ¿verdad? Entonces estamos agradecidos y pues también, aparte de la celebración, lo cual te felicito a ti y a todo el equipo, estoy aquí porque Dios me ha puesto un amor por ti. O sea, todavía no encuentro la razón. Pero sí, un viejo como yo ya con 70 años, pues el encontrar un emergente con las dimensiones que tu pastor tiene, pues es bastante gratificante de ver que se está levantando una generación que asume el reto, porque el pueblo de Israel, pues sí, muy entendido y muy pueblo de Dios, pero en su proceso falló y se levantó una generación que no conocía a Dios ni las obras de Dios. Entonces sí, Moisés fue grande y Abraham fue grande y David fue grande y muchos grandes, pero no lograron hacer el link, la conexión. Y pues sufrió no solamente una nación, sino la historia del mundo. Y eso no se lo podemos permitir a Guatemala ni al mundo, que se levante una generación que desconozca a Dios y las obras de Dios. Por lo tanto, me honra estar acá. Qué precioso. Viví 9 años, se dice fácil, pero los procesos son interesantes. Bueno, debes acordarte que 9 es un número que cierra un ciclo, es decir, antes de la década. Es un número que cierra un ciclo para abrir a una dimensión mayor, porque 10 es mayor que 9. ¿Ya viste que tengo revelación? Y eso es lo que Dios está haciendo en Casa de Fe. Está cerrando un ciclo que fue de siembra, de cosecha, de trabajo, de esfuerzo, de anonimato, de injusticia, de malos juicios, posiblemente hasta de mala reputación. Bueno, tantas cosas se están cerrando para dar paso al 10. Y lo interesante es la junta que tuvimos, que alguien que pasó un mismo proceso se acercó a nosotros y nos dijo: yo comencé con 20 personas, ¿verdad? Nos dijo. Y luego nos invitó a ver lo que había hecho. O sea, no todo se quedó en el micro, se hizo macro, de tal manera que es un ejemplo para toda la América Latina, lo que vimos con nuestros ojos. Y es muy interesante que especialmente fue en ese momento histórico que tú vives, ¿no? Acuérdate que Dios todo lo hace con propósitos, no improvisa, no inventa, no mira a ver cómo te apantallo. Dios es un Dios de procesos y propósitos específicos. Así es de que pues me gozo de ser parte de esa parte histórica. Luego también para la casa nosotros hemos comprometido a amarlos y a orar, interceder. Como yo soy de la casa del modelo antiguo, yo creo en la oración y en la intercesión. Y nosotros oramos por ustedes porque vemos que hay propósito, que hay juventud, que hay deseo, que hay diseño, que hay anhelo, que hay conocimiento. Entonces hoy día encontrar eso es como encontrar oro en el desierto. Hoy la juventud y las nuevas generaciones lo menos interesadas
es en las cosas que ustedes están provocando, experimentando, expresando. Así es de que yo creo que ahí ustedes se pueden dar un aplauso, especialmente toda esa juventud que está aquí, ¿verdad? Y nosotros también somos jóvenes. Yo creo que chévere por ustedes. No, qué buena onda. Necesitas creerlo. Muy bien, qué chévere. Y saludos de Miriam, de mi esposa, la profeta, que le hubiera gustado estar acá, pero pues no se pudo por otros propósitos. Muy bien, estamos contentos. No sé si usted le habrá pasado lo mismo que le pasó a la mayoría de las personas, que los últimos acontecimientos que han pasado nos dejaron desorientados. Hablo del COVID, de la pandemia, una cuestión global que trajo crisis financiera, gobiernos fueron derrocados, muchas cosas, acontecimientos históricos que revelaron que hay alguien más grande que la medicina, que la ciencia, que el poder político, que el poder financiero, que maneja los destinos. Porque resulta que frente a la pandemia nos dimos cuenta que ningún poder fue capaz de traer la solución. Ni los poderes políticos, ni los poderes militares, ni los poderes financieros, porque sí sabe que también se murieron ricos, ¿no? La ciencia no sabía qué decir, e inclusive la iglesia también quedó desnuda. Es decir, en esta pandemia quedamos todos desnudos. Nos dimos cuenta que alguien manejaba los destinos de la humanidad y que demostró que es superior a todo los pronósticos, y que no le importó si eran gringos, blancos. Los gringos acaban de poner, espero que tener el número correcto, sí, 1 millón de personas muertas por el COVID. Se dice fácil. Otros han puesto 50, 200, 170, no sé cuántos muertos puso Guatemala. Eso nos demostró que nosotros no somos invencibles, que no somos el Dios de la tierra, que no somos el centro de la creación, que hay algo, una fuerza, un poder que es mayor. Y no solamente por la peste, sino también por todos los problemas climáticos que hay ahora, el calentamiento, los desastres, y ahora en la puerta hasta las guerras nucleares. Sabían los anuncios que se dicen, ¿verdad? Y en medio de este desafío, entonces comienzan los seres humanos en su naturaleza a responder y a encontrar respuestas. Unos han satanizado lo que ha pasado. Otros se han inventado conspiraciones extrañas y complicadas. Otros se han quedado callados porque no encontramos las respuestas adecuadas. Y la pregunta es: ¿quién está manejando la historia de la humanidad? ¿Quién es el que está detrás de todo esto? ¿Quién es el que permitió que comenzara y va a decidir cuándo acabar? Lo más importante es qué es lo que dice la Biblia en referente a eso. Por eso les quiero hablar de cultura y cosmovisión, porque son dos palabras que están intrínsecamente ligadas. Y vamos a poner el fundamento. Esto es una realidad dura, difícil, pero la palabra de Dios siempre tiene la respuesta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Dice la palabra de Dios así: no se amolden, no se adapten al sistema reinante de la cultura. No se amolden, no se adapten. No permitan ser una copia, una víctima del sistema reinante como todos los demás, sino confronten lo que está pasando. ¿Cómo? Renovando tu mente, tu forma de pensar, elevando tus criterios, entrando en el propósito, descubriendo la asignación, para que no seas parte de las víctimas o parte del problema, sino sea parte de la solución. Eso es lo que la palabra de Dios nos desafía.
Dice, no se conformen, no se dejen manipular, no se dejen controlar, no se dejen dominar. Y se dice fácil, pero hasta yo entré en el paseo. Quiero decirle que durante la temporada del COVID yo me sentí como 3 veces enfermo. Le decía a mi esposa, yo creo que ya me dio, porque ya sentía dolores por todo lado. Porque tremendo el bombardeo de temor, de miedo. Por eso nosotros no nos movemos por el pronóstico o el diagnóstico que hace el doctor o la predicción que hace el periodista, sino por los decretos de Dios. Pero si no los tenemos, si no lo hemos codificado, si no son nuestros, no los hemos encarnado, adquirido, entonces somos presa de las circunstancias. Y ya ve que cada vez son más globales, más grandes, más desafiantes, más. Ya no es una mara, ya no es un mal gobierno, fue una epidemia mundial que posiblemente cuando termine todos los números nos van a asustar. Entonces es por eso que yo antes de entrar quiero explicarles qué es cultura y qué es cosmovisión. Si les voy a hablar de cultura y cosmovisión, cultura es la forma generalizada en que las personas adoptamos las formas de pensamiento. Son hábitos que se repiten diariamente porque se los vemos hacer a otras personas y que finalmente logran controlarnos. Nosotros somos productos de la cultura. La palabra cultura viene de culto, de adoración, de cultivo. Es algo que se va cultivando a través de generaciones y que nos impone ambientes, comidas, gustos, ropa. ¿Y sabe qué? Hasta el dialecto. Yo no necesito decir que soy colombiano, ni necesito vestirme como colombiano, ni ponerme la bandera de Colombia. Nomás dentro de un restaurante, dentro de cualquier persona, y hablo, y la persona dice, usted no habla como guatemalteco. Si no traigo la bandera, no, porque la cultura es tan poderosa que hace que nosotros tengamos modismos, acentos, estilos de ropa, estilos de comer, estilos de pensar, formas de vivir. Y es por eso que la cultura debe ser discernida para que el propósito de Dios avance. Y luego la otra palabra que vamos a manejar es cosmovisión. Cosmovisión es la forma en que usted percibe lo que está pasando. Es los criterios que regulan su mente y hacen que usted vea ciertas cosas que otra persona no ve. Son paradigmas como frontales, como fronteras que usted tiene mentalmente ya establecidas, que hacen que usted viva, reaccione y responda a los desafíos de la vida de esa forma. A ver, déjame se lo digo otra. En mis viajes, por ejemplo, yo he estado en África, y en África estoy hablando de la cultura y la cosmovisión, cómo se integran. Por ejemplo, las mujeres en África, para ellas es normal tener el dorso descubierto. O sea, ellas no. Y a nosotros los occidentales, cuando hemos ido ahí, las asociaciones misioneras nos dicen, por favor, no baje la mirada. Claro, porque nosotros no estamos acostumbrados a manejar ese concepto. Entonces nosotros así, sí, ¿cómo está? Bien, porque y para ellas eso es normal. He estado en Malasia, en la parte de donde están todos los de la India. Y las mujeres en la India, ellas lo que muestran, su forma cultural, su cosmovisión, ellas lo que muestran es el bali. O sea, no importa si es gorda o delgadilla, ellas siempre muestran este pedazo libre. Se han dado cuenta en las danzas. Ok, entonces para ellas es normal mostrar esta parte. Para otra cultura, otra parte del mundo, mostrar esta parte. Lo estoy usando, perdón damas, es para que ustedes utilicen su imaginación rápido. Por ejemplo, en otras culturas como la cultura de los árabes, ellos ni muestran esta parte, ni esta parte, ni ninguna parte. A veces no muestran ni siquiera esta parte, ¿verdad? Ni siquiera los ojos. ¿Son las mismas mujeres o no? Son
son las mismas mujeres con los mismos componentes físicos, tienen la misma imagen de Dios, pero la cultura, el lugar, la cosmovisión, las creencias que les enseñaron desde pequeña, las formaron de esa manera, de tal manera que si usted se acerca a ellas, esa es la forma en que vive, piensan, actúan, reaccionan. Eso se llama cosmovisión, ¿verdad? Y entonces es por eso que es peligroso ignorar la cultura. De ahí que Romanos 12 dice: no se conformen, no se dejen amoldear, no terminen siendo copia, sino aprendan a conducirse, y especialmente hoy día cuando la cultura se ha vuelto nuestra enemiga. Por ejemplo, yo ya soy bicultural, yo ya soy bilingüe. Mis viajes, mi exposición, yo ya pienso pedazos como gringo, como mexicano, y algunas cosas las tengo como latino. Por ejemplo, yo tengo una nietecita que no habla español, tiene los apellidos latinos pero no habla español. Mi hija, la segunda, ella no habló español hasta que no consiguió un novio latino. Mientras tanto no era necesario, pero el amor le activó el idioma. Entonces, yo en mis observaciones, en mis experiencias, yo he notado que para que el propósito de Dios avance y para que la asignación se pueda cumplir, en mi experiencia, yo he tenido que confrontar durante mi proceso, me parece que 3 áreas. La primera ha sido mi nature, mi naturaleza. Es decir, esa no me cooperó, y a veces todavía se quiere revelar, no me coopera para que el propósito de Dios se cumpla. De ahí que esta naturaleza, o sea, mi humanidad, necesita ser redimida, necesita un salvador, necesita nacer de nuevo, porque ella se opone. La Biblia dice que el hombre natural ni quiere ni puede percibir las cosas del Espíritu, le son locura. Es decir, este cuerpecito que ustedes ven ahí, por más lindo que se vea desde este ángulo, da problemas. Y por eso Dios quiere que estos miembros, ninguno de ellos se preste para usos corruptivos, porque la inclinación, la tendencia de cualquier ser humano, aún de un pequeño bebé, es irse en ese sentido. De ahí que necesita correctivos, instructivos. La otra área en que he tenido que confrontar durante mi proceso son las fuerzas del mal. Siempre ha habido, durante todo el esquema bíblico, siempre ha habido una fuerza del mal que se le ha llamado el diablo, Satanás. El pecado estuvo presente en el Edén con Adán y Eva. Estuvo presente en la vida de Jesús. Por eso dice la Biblia, dice que Satanás, sea una figura retórica o sea una realidad, dice que se le presentó a Jesús y lo tentó. Y en la Biblia es esa fuerza de maldad, como usted la quiera llamar, mala vibra, Satanás, demonio, Belcebú, ya tiene tantos nombres, se le presentó a Abraham, a Moisés, a David, a todos los personajes de la Biblia. Y yo también le he tenido que confrontar. Hay fuerzas oscuras de maldad que se oponen a que el propósito de Dios se cumpla. De ahí que nosotros necesitamos estar vestidos con la armadura de Dios, con la esencia de Dios, con la naturaleza de Dios, para poderla contrarrestar, porque humanamente no podemos. El único que la pudo vencer fue Jesús, y exhibió públicamente su victoria sobre ella. Sin embargo, nuestro nivel de conocimiento y vivencias hace que a veces aparezcan de nuevo. Entonces, los 3 enemigos del propósito de Dios para avanzar son: número 1, la naturaleza; número 2, las fuerzas de maldad; y número 3, la cultura reinante. La iglesia históricamente ha logrado avanzar en las 2 primeras, pero en la tercera, en la cultura, ha sido algo ignorado en la iglesia, ha sido algo intocable.
que hemos dejado que la cultura avance tanto que inclusive ha penetrado dentro de las iglesias, de la congregación, de la vida espiritual de la gente, que hoy, en lugar de nosotros afectar la cultura ha afectado las iglesias. Y es por eso que vemos muchas iglesias que ya no representan el diseño de Dios, sino que representan más los valores del mundo que los valores de la palabra revelada de Cristo. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero en mis viajes lo he comprobado en diferentes iglesias y en diferentes naciones. Entonces, si eso es verdad, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la cultura? Bueno, lo primero que hay que hacer con la cultura es discernirla, entender cómo es que llegamos ahí, a ser prisioneros de la cultura. Por eso nuestro llamado es hacer contracultura, porque la realidad es que casi todas las áreas de la cultura son anticristo, antipropósito, antipalabra. No sé qué tanto aquí, pero en los Estados Unidos inclusive tenemos pastores que son homosexuales. No tengo nada contra ese tipo de personas. Las amo como personas. Lo que no convivo es con la actitud que tienen, el pecado que cometen, no por las personas que son como esencia. Eso después usted lo aclara, ¿ok? Ahí te va a quedar trabajo de componer varias cosas. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos ahí? Tú y yo llegamos a donde tú estás por 4 fuentes y tienen que ser examinadas a fin de que nosotros podamos avanzar el propósito de Cristo. Y si no, el proceso se va a poner cada vez más difícil, más lento y más complicado, a no ser que tengamos identificadas las 4 cosas que le voy a decir. ¿Cómo llegué yo a ser lo que soy, lo que pienso, cómo me he visto, el acento que tengo, cómo manejo mis finanzas, cómo manejé mi matrimonio? Es interesante. No en todos los países se casan de la misma forma. Es interesante. Por eso digo, todo es cultural. Hay 4 fuentes de formación cultural en la sociedad, y como nosotros somos parte de ahí, ellas posiblemente nos hayan afectado y tenemos que discernirlas. Número 1, yo soy producto del trasfondo genético y cultural de mis padres. Inclusive yo tengo más casi de mi abuelo que de mi papá. Y eso lo sabe muy bien la medicina, que nosotros somos efecto de una paternidad, de una casa paterna. Por eso cuando llegamos donde el doctor nos comienza a preguntar: ¿y su mamá tenía diabetes? Y le dolía el riñón, y le dolía el corazón, y tenía no sé qué. Y entonces un día yo todo enojado le dije: doctor, el que viene a la consulta soy yo, no mi mamá. ¿Qué tanto pregunta de mi mamá y mi papá? Si ellos no vienen, doctor, soy yo el que necesito la consulta. Me dijo: no, es que depende genéticamente de lo que ellos hayan tenido, es posible que se repita en ti. Pero si usted no me quiere hablar de sus papás, entonces saque la lengua, se la voy a examinar. Bueno, yo soy producto de la niñez, de las creencias de mis padres, de la formación de mis padres. Y aunque yo fui colombiano, no todas las familias colombianas se formaron de la misma, porque cada casa, entre Guatemala, cada casa tiene su propia forma cultural. Lo que en la casa de un vecino es un valor, puede ser que en la casa del vecino sí lo es. ¿Es correcto? Es decir, por eso es que cada familia tiene sus propios valores, tiene su propio quehacer completamente diferente. Y dice: no me gusta el modelo de familia de esa señora, por eso somos diferentes. Entonces, pero no podemos negar que nuestros padres afectaron nuestro desarrollo, sea de forma negativa o positiva. Puede haber sido un padre represivo que te prohibió y creciste tímido, o puede ser un padre permisivo que te dejó hacer todo. Los dos extremos te perjudican.
¿verdad? Entonces, el primer efecto sobre nosotros, quiero que se imagine como que estamos construyendo un cuarto, una pared, como una cárcel, una prisión. Y la primera pared que encuentro en mi desarrollo es el trasfondo familiar. No puedo quitármelo de encima. Tengo 70 años y todavía tengo cosas de mi abuelo y de mi papá. Y cuando llevé por primera vez a mi hijo a Colombia, él dijo: wow, aunque nunca he vivido con mi abuelo, acabo de darme cuenta que tengo muchas cosas del abuelo. Qué tremendo. Entonces, por eso el Señor dice: el que no deja padre, madre, naturaleza, nación, no es digno de ser mi discípulo. Nosotros tenemos que cortar con la parte genética, con la parte cultural para poder avanzar en el proyecto. Por eso yo ya no soy colombiano, yo soy cristiano. Entonces la asignación me llama a mí a romper con mi género, con mi nacionalidad, con mi cultura y con la religión de mis padres. Me exige. Entonces, si usted está atado sentimentalmente: ay, no, es que esa es mi mamá, que ese es mi papá, bueno, quédese ahí en el paseo. Entonces, la primera pared que usted encuentra en su desarrollo es, diga, la familia, el trasfondo familiar, diga. Y para los solteros, levanten la mano. Si usted ignora el trasfondo familiar de su prometida o de su prometido, bienvenido al club. Usted tiene que definitivamente hacer preguntas referente al pasado. ¿Se entendió? Bueno, eso después en una clase para matrimonios. Primera pared. Segunda pared, yo soy producto de la cultura donde nací, se lo acabo de explicar. Si yo hubiera nacido dentro de la cultura árabe, me vestiría diferente. Si hubiera nacido dentro de la cultura africana, me vestiría diferente, comería diferente. La memoria de mis glándulas salivales rechazaría cierta comida. Estas tienen memoria. Por eso tenemos preferencia por ciertos alimentos. Entonces, no solamente mis padres me aportaron a mí en mi formación, sino que la cultura, el pueblo, la nación, el barrio donde nací, el nivel social, me impusieron cosas que yo tuve que aceptar para ser aceptado socialmente en el gueto, en la comunidad en que yo o mi familia se movía, sea la educación, la ropa, etcétera. Entonces la cultura me afectó también. Pero la otra pared es la religión que predominaba en ese lugar, me afectó también. Creencias, ritos, supersticiones. Entonces, por más que yo soy nacido de nuevo, llevo 50 años en el proceso. Yo me acuerdo todavía, lo estoy diciendo con todo respeto, es por causa de la clase, ¿ok? Aunque estoy en este proceso, no perdí la memoria. Todavía me acuerdo de Ave María, el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, bendito el fruto. O sea, porque tengo memoria. Me estoy explicando. 50 años y no he perdido la memoria. Por eso yo puedo revivir todas esas cosas que le estoy diciendo. Entonces, mis padres me aportaron. La cultura me aportó, me hizo colombiano a pensar y hablar de cierta manera. Por eso cuando me encuentro con los colombianos, digo: ¿qué hubo, parcerito? ¿Qué hubo, hermano? Inmediatamente cambio el acento. Si estuviera con los puertorriqueños: chico, ¿qué te pasa, nené? ¿Qué traqueteo contigo? Ubícate. O si estuviera con los... es decir, usted se va a dar cuenta porque yo no digo el vos, ¿no? Como dicen los guatemaltecos, dicen el vos, ¿no? Entonces inmediatamente dice: usted debe ser guatemalteco o es español, dice vos también. Entonces, no solamente es la cultura, no solamente es la familia, sino que es la religión. Y la religión es un mural muy difícil de derribar. Cualquiera de esos, usted no se lo puede así como que quítemelo de ahí. No, se necesita disciplina, se necesita conocimiento, determinación para poder salir. Y si no, usted quedó esclavo. Y ahí es donde aparece Romanos 12.
Dice, renuévate, libérate y quedas atrapado. Pero me falta una pared. Esa yo la invento. Esa yo la hago con mis decisiones, con mis preferencias, con mis inclinaciones, con mis gustos. Y ahí es donde aparece la palabra cosmovisión. Es decir, como yo pienso, reacciono, actúo, calculo, percibo mi realidad, estas tres realidades, entonces yo las uso como mi definitivo, como mi total. Y las hago mi forma de vivir, mi forma de expresar. Pero el problema es que entonces quedé prisionero. Me muevo para acá, está la familia. Ay, no, pues es mi familia. Ay, es que así es mi patria, así es mi gente. Ah, bueno, pues entonces no le mueva. Y le muevo, ay, no, esa es la religión. Ay, ni Dios lo quiera, eso es sagrado. Entonces me muevo hacia aquí y dice, no quiero ser un antisocial. No quiero hacer el arremedar, no quiero ser rechazado. Entonces me hago políticamente correcto, aunque no comulgo. Entonces navego con ellos, me comprometo, o sea, hago compromisos. Sí, es la palabra compromiso, ¿no? O sea, como que cedo, pues para vivirla en paz, ¿no? Hago una concepción, porque son muchos contra mí. Y si yo lo rechazo, me vuelvo antisocial. Y la misma sociedad me juzga por ser antisocial. Entonces, para viajar bien en el paseo, no, tú estás bien, yo también, los dos bien. No, hermano. Y por eso en lo que estamos metidos es un proyecto global serio que demanda todo. Y por último son mis decisiones. Mis decisiones. Aunque mis decisiones son las más pequeñas, si pudiéramos decir, mis padres me pusieron, por decir, si fuera 100%, podría decir que mis padres de pronto me pusieron el 60% de lo que soy. La cultura de pronto me puso un 20%. La religión me puso un 10% y me quedaron 10 para yo poner el resto. Sin embargo, ese 10, si fuera por porcentajes, es tan poderoso que puede derrotar los otros 3, redefinirlos. Cuando usted no lo entiende, entonces usted culpa a sus padres, a la religión de tus antepasados y a la cultura para usted justificar su comportamiento. Por eso usted es arquitecto de su propio destino. Aunque usted tiene el 10, usted puede redefinir su familia. Y por eso Jesús lo hizo. Cuando sus padres lo quisieron manipular sentimentalmente, su mamá especialmente le dijo, niño travieso, ¿cómo que perdiste 3 días en el templo? ¿No has considerado cómo he llorado por ti? Le dijo, mami, ubícate, tú sabes mi asignación. Por eso nosotros no podemos tener ataduras sentimentales, porque esas nos retrasan. Por querer agradar a todos, dice el apóstol Pablo, por tratar de ayudar a construir todos, mi edificio se cayó. No podemos. No se trata de condenarlos o maldecirlos o juzgarlos, sino lo siento, por causa del propósito y de la asignación, yo tengo que caminar hacia allá. Entonces, diga trasfondo familiar, cultura reinante, diga religión y diga decisiones personales. La mayoría no tomamos decisiones personales. Preferimos omitirlas, olvidarlas, no hacerlas y estar en la zona de comodidad. Entonces estas 3 nos mantienen presos, nos mantienen cautivos. Y a veces nosotros, precisamente por esa razón, a veces sacamos al indio del rancho, lo sacamos del rancho, lo logramos sacar de su gueto, de su cultura, de su trasfondo, y lo llevamos a Nueva York, pero sigue siendo indio. Entonces de nada sirvió. No era sacarlo del rancho, sino sacarle el rancho que tenía dentro. Es decir, las ideas preconcebidas de cosmovisiones equivocadas culturales que lo han perjudicado. Ahora le voy a dar un par de ejemplos para que usted me entienda. Por ejemplo, en cuanto al área financiera, por decir, en el desarrollo como profesional. Mi abuelito dijo, pobre pero honrado. Y mi abuelito estaba orgulloso de ser honrado, de tener un nombre, la palabra de mi abuelo, o sea, pobre pero honrado. Y entonces, ¿qué dijo mi papá? Pobre
Pobre pero honrado, y mi papá dijo pobre pero con gusto, algo así. Y entonces, ¿qué me tocaba decir? Bueno, pues entonces también pobre. No sé si mi abuelo dijo pobre a mucha honra, pobre a mucha honra, y mi papá dijo pobre pero honrado. Entonces uno era por honra y el otro por honradez, por justicia. Y entonces, ¿qué me tocaba a mí? No, pues yo también en el paseo, ahí donde ustedes van, yo voy. No, por eso tenemos que romper todos esos paradigmas mentales. Por ejemplo, mi abuelo le dijo a mi papá, a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Estoy hablando de cultura. A las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Y por eso mi papá me dijo a mí, cuidado con las mujeres. Entonces, ¿qué me toca decirle a mí, a mis hijos? Tenga cuidado porque la mujer es una AT&T machine donde nomás hace y le sale el dinero. Entonces, ¿viste cómo son los patrones culturales? Y eso se aplica al matrimonio, a las finanzas, a la forma de vivir, a la forma de trabajar, a la forma de pensar. Y Cristo en su palabra, a través del escritor de Romanos, dice, no, pero el llamado de ustedes es a romper con eso. No se conformen, no se amolden, no terminen siendo copia, no permitan que esta cultura, que la mayoría es anticristo, hedonista, materialista, comunista, humanista, les forme, les lave el cerebro, porque terminan siendo copias. Y yo necesito que sean originales en el diseño para que puedan cumplir el propósito. Y por ejemplo, dentro de las mujeres, a las mujeres culturalmente se les enseñó, ya no tanto, pero antes, que ellas habían nacido ¿para qué? Para sufrir. Por eso, si la hija venía y le decía a la mamá, ay mamá, es que mi marido me golpea, entonces, ¿qué le contestaba la mamá a la muchacha? Mija, aguante, alguien tiene que subirse a la cruz, mija, ese es tu... bueno, entonces ella regresaba y le decía al marido, bueno, pégueme pero donde no se vea, ¿ok? No, hermanas, eso es totalmente equivocado. Nosotros tenemos un centro de rehabilitación para niñas en Colombia. Las tenemos 12 meses en recuperación, les damos alimento, comida y todo, y les enseñamos a creer que el único dueño de sus vidas no es su marido, no es su papá, ni son ellas mismas, es el creador del universo. Entonces ellas no son productos en venta, porque por causa de la droga han vendido su cuerpo, ¿verdad? En la prostitución. Son tráfico de blancas. Entonces, ¿qué hacemos con la cultura? Con la cultura hay que hacer 3 formas. ¿Qué hacemos con esa cultura entonces? 3 formas. Número 1, hay que discernir la cultura, hay que filtrarla. Hebreos 5:14, hermanos. Hebreos 5:14. Dice, tengan los sentidos ejercitados en discernir el bien y el mal, porque haciendo esto heredarán lo mejor y van a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando ustedes tengan ejercitados, capacitados y adiestrados los sentidos para discernir lo que es de la carne y lo que es del espíritu, lo que es del cielo, lo que es de la tierra, lo que es de los hombres y lo que es de Dios. Porque la cultura no nos lo va a permitir, a no ser que nosotros, la palabra discernir es como poner el colador para que solo se quede lo genuino y lo demás sea desechado. La iglesia hoy carece de discernimiento. El discernimiento es una habilidad de la gracia, del Espíritu Santo. Nosotros debemos discernir los tiempos, nosotros debemos discernir los espíritus, nosotros debemos discernir las doctrinas, nosotros debemos, hay un montón de cosas que discernir. Dice, hay que discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No es una cosa así nomás. La palabra discernir se aplica cuando nosotros tenemos el nivel ejercitado, y eso es una de las funciones del mover profético, un discernimiento elevadísimo que te puede escanear. Cuando nosotros no lo tenemos, entonces nos vamos por el horóscopo, el brujo y la buena suerte, o los que se van a casar, lo quiero, no lo quiero, si lo quiero, no lo quiero, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5. No, mis amados, no podemos estar así. Cuando no tenemos discernimiento, damos un paso adelante y 3 de reversa, 3 hacia atrás y 2, y entonces
Sentimos que estamos en movimiento, pero no estamos avanzando, porque no hay una clara determinación y discernimiento sobre los tiempos de Dios. Especialmente cuando la cultura lo exige, porque hoy la cultura legaliza lo que es malo, lo legaliza bueno. A lo malo le dicen bueno, ya a lo bueno le dicen malo. Entonces uno ya no sabe a quién creer, ya no le puede creer a los políticos, mentirosos, fraudulentos, ladrones. No le puede creer a los noticieros, son mediáticos, ellos no nos dicen la verdad, solo lo que los sponsors, los inversionistas les pagan. No podemos confiar en la educación, es hedonista, humanista, materialista, anticristo. Entonces, ¿qué hacemos? Y venimos con esa mentalidad, decimos, por eso tampoco le creo a los pastores. Oye, ahí estamos, necesitamos. Entonces, la cultura se discierne, hay que filtrar y elevar nuestros criterios. Por eso dice Hebreos 5:14, tengamos los sentidos ejercitados en discernir el bien y el mal. Nosotros debemos ser como los de la tribu de Isaacar, que dice allá en Primera de Crónicas. La tribu de Isaacar eran expertos en discernir. Haga los deditos así, discernir. Gracias. En discernir los tiempos, las sazones, las temporadas. Los años no son iguales ni los días tampoco. La tribu de Isaacar eran expertos en discernir mínimo 3 cosas: los tiempos, cuando es tiempo de sembrar o de cosechar, si es de correr o llorar, o reír o de nacer o morir, o pelear o quedarme callado o hablar. Es importante. Eclesiastés habla de 16 diferentes tiempos, temporadas, sazones. Por eso tú estás entrando en una nueva temporada y hay que maximizarla. No importa cuál haya sido la anterior. Iglesia, esto no es momento de asustarse, callar la boca y cerrar la puerta. Y sí hay que mantener la higiene y todo, pero a nosotros no nos codifica la cultura ni la higiene del momento, porque nosotros somos inmunes al sistema reinante por causa de la esencia que poseemos. Eso es lo que dicen las Escrituras. Entonces, y si no, usted será el atrapado de nuevo por las decisiones. Aunque usted tiene la última opción de quitar la puerta, dice, no, yo mejor no quiero problemas ni con este, ni tampoco. Entonces yo construyo igual. Y después de ahí ni siquiera usted puede salir. Es verdad que usted se protege para que nadie entre, pero el problema es que usted se quedó atrapado en lo mismo que usted permitió que se construyera con sus creencias. Entonces, la segunda cosa que tenemos que hacer, discernir. La segunda cosa que tenemos que hacer es confrontar la cultura. Ayer hablábamos que se necesitan los exhortadores. Recuerda, dice que hablamos de que dice que se anunciaba. ¿Cuáles eran los 3 pasos de ayer? Se anunciaba, se exhortaba y se enseñaba. Entonces necesitamos exhortar, es decir, confrontar, denunciar, porque el quedarnos callados nos hace parte del problema. Es decir, las tinieblas son ausencia de luz. Los políticos roban porque los ciudadanos lo permiten. Pero cuando el pueblo se ha rebelado en contra de la corrupción, países han destituido presidentes, han cambiado naciones enteras. Cuando el pueblo dijo basta, en una sola noche tumbaron el muro de Berlín. Yo he estado parado ahí. Entonces el pueblo lo logró hacer, y no importaba cuántas armas tuvieran, cuánto poder militar, llega un momento en que ellos saben que si el pueblo se despertó ya no pueden hacer otra cosa más que rendirse. ¡Qué tremendo! Y huyen de los países, los gobernantes, cuando son confrontados, ¿verdad? Hoy el mundo se mueve de la derecha a la izquierda, de lo carnal a lo natural, de la pobreza a la riqueza. Es decir, y no hay nadie en que los pueda detener, decir basta, stop, paren ahí, porque no hay un diseño, no hay un propósito definido, no hay una revelación clara. Ustedes las tienen, por eso ustedes son deudores a la sociedad, al pueblo y a la nación donde Dios los puso. No crea que lo que Dios te dio es solamente para tu enriquecimiento personal.
para que te conviertas en un querubín. Y entonces ya no me digan Luis, sino San Luis. Oh. No, yo he sido comisionado con estas verdades, es para confrontar los ambientes negativos. Dice, nosotros por eso estamos facultados para entrar a ambientes caóticos, oscuros, satánicos, y confrontarlos y cambiarlos. Dice, la iglesia podrá invadir el infierno, dice, hasta las puertas del Hades, y el Hades no podrá resistir, cederá a la fuerza de los ungidos. Dice que la naturaleza espera la manifestación gloriosa, no armada, revolucionaria, política del pueblo en las calles, sino la revolución gloriosa y la manifestación de los hijos de Dios. Pero por eso no podemos continuar callados, indiferentes, encerrados, apáticos, sino que necesitamos transmitir en estos siguientes 9 años, en la próxima década. ¿Cuántos creen que en los siguientes 10 años Casa de Fe podrá tener su propia sede? ¿O quieren repetir los mismos 9 que han pasado? De lágrimas, de lucha, de siembra, de espera, de tristeza. No, de anonimato. No, eso se acabó. En estos 10 años, ¿quién se atreve a decir de aquí a 10 años qué tamaño de congregación, de familia debemos tener? Alguien que se atreva a decir 2 más con esa fe. Es que tengo la fe como el grano de mostaza. Estamos hablando. ¿Será posible que la podamos doblar, la asistencia, en 10 años? ¿Multiplicar? ¿Triplicar? ¿Hacerla en decimales o en cienes? Sí, un hombre que comenzó con una revelación menos que la tuya, bajo pactos diferentes, lo logró hacer. Tú no tienes excusa, porque la naturaleza que posees te habilita para hacerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios traerá recursos humanos, financieros, logísticos y los que sean necesarios por causa de la asignación. Porque cuando hay un pueblo que tiene revelación y tiene obras de justicia, crea confianza en el Padre y le suelta los recursos. Es como nosotros. Tú eres madre y tú no le sueltas los recursos a un hijo que es medio el travieso, el inseguro. Ay, no encuentro las llaves del carro, no tengo para el gas, no tengo para gasolina. Oh, pero si es el muchacho consentido, no solamente le presta la llave, sino que le dice ponle de una vez gas y tenga para que se coma un lonche por el camino, porque es un hijo confiable. Cuando Dios encuentra un hijo maduro, le suelta todos los recursos. Por eso es, porque mientras usted sea hijo, pero sea esclavo de mentalidad, de edad, usted es como un niño que no puede heredar nada. Interesante, ¿no? En el caso del hijo pródigo de la historia, el muchacho era heredero de todo, pero por mentalidad de esclavo perdió la herencia. Y el que se quedó en la casa por mentalidad de inmaduro la perdió también. Y el viejo dijo, ahora me va a tener que quedar con todo porque ni el 1 ni el 2 calificaron. ¡Ay, santo! Lo está entendiendo, ¿no? Entonces diga, discernir. Hay que discernir con la mentalidad de Dios. Dice, sí, yo ya discerní. Ah, sí, que esta cultura guatemalteca, ay, es pobre y es ignorante y es fea. Y ay, por eso yo me quiero ir para los Estados Unidos. En la próxima caravana. Perdón que esté haciendo. No, hermano, estoy hablando de discernir con la mente de Dios. Este es un pueblo de conquistas. ¿No sabía usted que Guatemala fue la capital de Centroamérica? En ustedes hay raíces de grandeza. O sea, no lo estoy inventando ahora. Eso ya es un hecho histórico. Es un hecho histórico. Aquí fue donde se asentaron los poderosos y luego se expandieron hacia México y hacia la otra parte, especialmente todo lo que es la región del Petén y eso. Bueno, eso es una clase de geografía, después la damos, ¿no? Entonces, ¿en qué íbamos? 3 formas de vivir en esta cultura anticristiana. Diga, discernir. ¿De verdad la discierne? Cuando usted la discierne, entonces usted puede entrar al segundo nivel, que es confrontarla. Por eso nosotros debemos ser radicales. Nosotros debemos ser ejemplares. Nosotros debemos ser luz. Y cuando una persona, apóstol, cuando una persona la discierne,
como Martin Luther King, como Lutero y como tantos hombres grandes en la Reforma y en la historia pasada, no les importa, se la juegan, hermano. Exponen su vida, sus familias, con tal de que esto aquí se acaba. Lutero dijo: no, esto de las indulgencias, aquí se acaba. Primero yo muerto antes de que la cuestión siga. Y también lo hizo Martín Lutero, ¿verdad? También el moreno que mataron en los derechos civiles dijo: la esclavitud, la desegregación social de los negros, esto aquí se acaba, aunque tenga que poner la vida. Y él mismo profetizó su muerte en el discurso. Y sí, terminó y le dieron un balazo. Los que no han leído la cultura no saben de qué le estoy hablando. Estoy hablando del morenito que mataron hace, ¿qué? Hace poco, 50 años, 70 años creo, la muerte de Martin Luther King en los Estados Unidos. ¿Ustedes creen que Guatemala necesita un hombre así, que esté dispuesto a poner sus huesitos por una Guatemala nueva? ¿O es más rentable huir hacia el norte? Es lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando, de discernir el propósito, de sembrarnos en él y decir: no importa lo que me cueste, es necesario que yo mengue para que Cristo crezca, pero que esto se acaba. En Guatemala se acaba la injusticia, la pobreza, la miseria, todos esos mecanismos culturales que nos han perseguido. Esto se acaba. Una mujer lo hizo en la India, dijo: se va a acabar la castración de las niñas, porque cuando nacen en la India las castran a las niñas recién nacidas, y esta mujer se opuso y por eso la mataron. Indira Gandhi, ella se opuso a mucho de su desarrollo cultural y religioso de las castas. Dijo: no, porque precisamente por eso ella fue primera ministra, porque en esa cultura, cuando nace una mujer, los padres lloran de la miseria y de la vergüenza que nació una mujer. Es increíble. Hasta el día de hoy, en pleno siglo XX, yo he estado ahí. Y esta mujer dijo: esto se acaba, primero yo muerta antes de que siga, y por eso la mataron. ¿Necesitará Guatemala algo así? ¿O nos unimos al muro de los lamentos, o vamos al monte de Sión? Es lo que te digo, se necesitan hombres con espíritus grandes para cambiar esta nación. Por eso Dios los puso en esta nación, porque aquí los necesitaba. Si los hubieran necesitado como gringos, pues ¿qué le cuesta ponerlos allá? También los hubiera puesto allá. Cuando yo estuve en África, le dije: Señor, gracias por la buena idea de haberme puesto en Colombia, porque me hubiera puesto ahí, yo estuviera agradecido, ¿no?, de haber nacido. Ay, pero qué bueno que se movió unas millas. Qué tremendo está. Entonces diga: discernir, confrontar. Y tu apóstol es un hombre de esos que no negocia. Por eso me gusta su modelaje. Actúa como luz, como sal, porque sabe que esta sociedad y aún mucha de la religión es anticristo, y entonces hay que aprovechar y denunciar todo lo que sea, todo lo que sea. Pero el tercer aspecto, y terminamos, el más lindo de todos, es transformar. Diga: discernir, confrontar y transformar. Es uno de los tres pilares de la visión: alcanza, transforma y conquista. Usted no va a poder conquistar si antes no fue transformado. Dios quiere que nosotros seamos transformadores. Diga: transformadores. Vamos a poner el fundamento. Váyase a Hechos capítulo 17, versículos 6 al 8. Hechos 17, versículo 6 al versículo 8. En esa porción, la palabra de Dios registra que los cristianos en esa época eran conocidos como los que trastornan la sociedad, los que alteraban el rumbo y las costumbres del pueblo. Y entonces, hablando las autoridades de ese momento, dijeron: ¡ay! Ahí vienen, ya llegaron los que alteran, los que confrontan los moldes culturales de esta sociedad. ¿Qué hacemos? Dijo: mátalos, cállalos, intimídalos, amenázalos, métalos a la cárcel. Por eso, hermano, fue que mataron a todos los apóstoles. Por eso fue que mataron a Jesús. Por eso los llamaron en privado, le dijeron: hey, bájale, párale.
y si no te vamos a matar. ¿Y qué dijo los apóstoles? Dijo, lo siento, gracias por el anuncio, pero lo siento, mi deber es agradar a Dios antes que a los hombres, entonces no me importa que yo pierda la vida, esto aquí se acaba. Por eso se necesitan valientes. Los valientes arrebatan el reino, no lo negocian. Y qué bueno que en esta casa está llena de valientes. Por eso tu entrenamiento ha sido riguroso, porque no se entrena lo mismo un soldado que un general. Si usted fuera agricultor, si Dios lo hubiera llamado para agricultor, ya le había dado las clases de semilla, pero usted está siendo entrenado para ser general. Por eso es que se te ha puesto el calibre del fuego y las pruebas serias. Entonces, porque la medida de tu entrenamiento es la medida de tu asignación. No se entrena lo mismo un soldado que un general, un agricultor que un presidente. El entrenamiento es completamente diferente. Entonces, porque a veces te ha pensado que está como pesado por causa del llamado. Hubo un tiempo en que, interesante, en la iglesia de América Latina, hubo un tiempo en que la sociedad le tenía miedo a los pentecostales y se acuñó una frase en toda la América Latina, decían, ¡cuidado! Llegaron los pentecostales, porque cuando llegaban los pentecostales, esos eran locos. Gritaban en todas las calles, danzaban, oraban por los enfermos, echaban fuera de demonios. Entonces aterraban a todo el mundo. Entonces la gente estaba asustada que llegaron los pentecostales. Y precisamente el cristianismo creció en Guatemala gracias a la llegada de los pentecostales. Cuando llegaron los grandes evangelistas como Tele Osborne y Gigi Ávila y toda esa gente que llenaban multitudes, auditorios, porque antes éramos una iglesia ilegal, escondida en el gueto, solo para gente de clase popular. Ahora tenemos abogados, alcaldesas, senadores de la República, jueces de la Suprema Corte de Justicia en la fe. Pero no fue siempre así. Hubo un momento en que estábamos indocumentados, es decir, no teníamos personería jurídica, éramos como la querida, la única oficial era la otra iglesia. Pero la historia cambió. Entonces diga, somos transformadores. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Hay 7 herramientas para transformar un ambiente hostil. Por eso usted puede entrar a un ambiente hostil, oscuro, malo, pobre, perjudicial, y usted lo puede transformar. 7. Número 1, cuando usted ora, usted cambia los ambientes. Cuando usted intercede, usted cambia los ambientes. Cuando usted profetiza, usted cambia los ambientes, porque usted está declarando el propósito de Dios. Cuando usted se involucra en la obra social, usted cambia los ambientes. Cuando usted baja los códigos del cielo, cuando usted trae revelación al pueblo, usted cambia los ambientes, porque el pueblo perece por falta de conocimiento, de revelación. Cuando usted trabaja en equipo, cuando usted trabaja en alianza, cuando usted no duplica los esfuerzos, sino que se une a una causa como estas, entonces usted cambia los ambientes, porque usted no es un espectador, sino un protagonista. Usted no es una persona que viene de paseo. Usted no viene a ver que las cosas se hagan, sino a que las cosas sucedan. Entonces, porque usted suda la camiseta y no le cuesta nada invertir dinero, tiempo y talentos y lo que sea, con tal de que el propósito de Dios se multiplique, se maximice. ¡Qué poderoso! Entonces, profetiza, ora, intercede, evangeliza, porque Dios te dice, y por todo el mundo. Cambia el mundo, altera el mundo. Dice, Señor, pero ¿quién soy yo? Dice, no a todo el mundo, porque son 8 billones, como 120 naciones, pero tú le puedes cambiar el mundo a esta persona. En el momento en que tú ganas un alma para Cristo, cambias una generación, porque ella va a estar casada y tener hijos, y esos hijos van a tener nietos. Entonces usted cambió una generación. Usted puede cambiar toda 4 generaciones por la buena semilla que le plantó a la persona. Disculpa que te use como ejemplo, si me están entendiendo. Entonces, viste cómo lo que nosotros portamos, ayer hablábamos de que la semilla que nosotros portamos genéticamente está garantizada que producirá los resultados necesarios. Por eso nos podemos tirar de cabeza y sabemos que vamos a caer de pie, porque esta palabra no regresa vacía, sino que tiene poder para generar el cambio. Pero hay que soltarla, hay que declararla, hay que profetizarla, hay que orarla, hay que memorizarla, encarnarla, modelarla, manifestarla para que se pueda hacer.
Por eso el nivel de involucramiento social que usted pueda tener, porque no solamente es cantar y memorizar versículos y pensar que eso ya es suficiente. Hay muchas buenas causas sociales en las cuales nosotros podemos estar involucrados. Yo se lo digo porque en la ciudad donde yo trabajo, yo estoy involucrado en varias obras sociales que no son directamente mías, sino que están hechas, y entonces yo apoyo, a veces con dinero, a veces con mi consejo, con mi presencia, con mi apoyo moral, o solamente con mi endosamiento. Es decir, lo que están haciendo, wow, es genuino. Y entonces se ayudan. Hay huérfanos, hay viudas, hay extranjeros, hay emigrantes, hay indocumentados, hay prostitución, hay tráfico de blancas, hay ignorantes, hay personas, ¿cómo se dicen? Desalojados, vagabundos, no sé, perdón la palabra, se me olvidan a veces. Personas que viven en la calle, pues. Y entonces nos hemos vuelto tan insensibles que pasamos de largo. Está bien, yo sé que todas las veces no podemos hacer el número, pero en algún momento podemos hacer algo por alguien. Entonces nuestro involucramiento, a mí me han dado reconocimientos por el labor social que yo he hecho. Yo me he acercado a los gobernantes, por ejemplo, queríamos estudiar el problema de los desamparados, porque abundan ahora en los Estados Unidos. Y entonces lo que hicimos con mi hija fue que nos disfrazamos de ellos y nos fuimos a vivir 2 días y una noche a vivir y a comer entre ellos. Una cosa es mirarlo yo, otra cosa es vivir con ellos. Aprendimos, hablamos con ellos, sentimos su necesidad. No todos son hijos de Satanás. Hay personas que de verdad están pasando por un proceso y la sociedad los ha discriminado. Mientras producían y eran socialmente aceptables, era Don y la señora, pero pasaron por un proceso y quedaron ahí. Y la iglesia tiene que mostrar compasión. Tenemos que estar involucrados socialmente en algo, mis amados hermanos. Hay padres, hay escuelas, podemos ser tutores de niños, podemos adoptar niños. Aquí podemos dar comida a los pobres del sector 1 vez, 2 veces al año. El festival de la familia, ese día vamos a un parque, traemos inflables, damos hot dog y refrescos para todos los niños que lleguen. No le damos a todos los adultos, pero a todos los niños sí, gratis. Y los papás que no, pues llegan con los niños, ¿no? Y entonces ahí es un momento de evangelización, de testimonio, de modelar, de expresar a Cristo. Y entonces no es tanto que logre, sino que yo lo hice por causa de mi asignación, por causa de mi naturaleza. No importa el resultado, es que yo lo haga, porque para eso he sido llamado. Terminé, ya les enseñé las 7 formas prácticas de lograrlo. Y la última, y a veces la más difícil, la más dolorosa, es que a veces para lograr la transformación social, no, mejor no se lo digo. Bueno, sí, ya que estoy aquí. No, déjeme lo pienso. Sí se lo voy a decir. Algunos han sido llamados no solamente a creer, sino a padecer por esto. El cristianismo está aquí porque hubieron mártires. No nos gusta hablar de eso. Queremos ser positivos y que los ángeles aletean y los querubines y que me caiga el cielo, oro del cielo. No, mis amores. La Biblia, los que tradujeron la Biblia fueron quemados, fueron perseguidos, fueron condenados por haberla traducido. ¿Sí o no? Pero usted ahora la abre con una facilidad. Guatemala ha tenido mártires. En el interior del país han matado personas que han ido a sembrar el evangelio dentro de áreas y culturas restringidas. Es correcto. Personas que se han sembrado, porque a veces Dios nos puede llamar. Yo quisiera que Dios me llamara a ser profeta y apóstol y querubín, no, pero Dios me dice: no, hijo, ya que estás animado, te voy a llamar como a Felipe, a ser un mártir por la causa. Pero gracias a la sangre que Felipe virtió, fue
un fertilizante para don Pablo, que estaba ahí mirándolo, y luego se convirtiera en el gran apóstol de Jesucristo. Entonces, posiblemente alguno de ustedes es llamado a ser mártir de la causa. ¿Hay algún voluntario aquí para orar por usted? Lo que te estoy diciendo, necesitamos ser serios en esto. ¿Aceptan el mensaje? Que bueno, entonces vamos a gozar. Ok, he ministrado proféticamente, he impartido, he enseñado. Gracias por su atención. Me honra muchísimo, apóstol, estar aquí. Quisiera venir más frecuentemente. De verdad que les amo. Pero sí quisiera concluir con una oración. Casa de Fe.